Ruskin y soy un espíritu victoriano. Sí, de la época de la reina Victoria de Inglaterra. He venido para hablarles de mi libro, Pretencia, el pasado. Es mi autobiografía. Y a pesar de que tardé casi 4 años en escribirla, es una autobiografía inconclusa. Sí, porque cuando la redactaba, y sobre todo cuando trataba de finalizarla, tuve mi espíritu... No sufrí de desvaríos. En este libro hablo de aquellas cosas que me son gratas y omito todo aquello que me produce desasosiego, dolor, y que además no creo que sea del interés del lector. Ya sé que alguno dirá, no es fair play, no es juego limpio. Pues me da igual. Son mis memorias y es mi vida. Pues ¿de qué hablo? Pues de mi infancia, de mi juventud y sobre todo de mis viajes por el extranjero. Sí, porque aunque yo adoro a mi patria, Inglaterra, y a Escocia, la tierra de mis padres, he disfrutado mucho por mis viajes por el continente, Europa, sí, por Francia, Italia, Suiza. No, a España nunca vine y realmente era una deuda que tenía pendiente, ¿sí? Mi padre sí tuvo mucha relación, John James Ruskin, con España. A propósito, ¿no se preguntan por qué hablo tan bien su lengua? No, pues porque soy un espíritu. Nunca se me dieron bien en las lenguas, ni las clásicas ni las modernas. Ni siquiera el francés tan en boca. Se me daba regular, sí. Antes he dicho que mi nombre le sería desconocido, pero no es del todo cierto. Porque seguramente en la sala habrá personas que tengan relación con la arquitectura, con la pintura, con el arte en general, sí. Y eso se debe a 3 libros fundamentales que escribí, que voy a enumerar, pero no voy a detallar para no aburrirles. Pintores modernos, 5 volúmenes, tardé 17 años en escribirlo. Sí, mucho tiempo, sí. Mi padre me decía, Johnny, ¿cuándo vas a terminar Pintores modernos? A este paso no lo verán mis ojos. Afortunadamente, mi padre pudo disfrutar de su lectura, aunque murió poco tiempo después. Si de algo estoy orgulloso es de la defensa a ultranza que hice del mejor pintor de todos los tiempos, William Turner. Sí. Era amigo de la familia y mi padre tuvo la generosidad de regalarme numerosos cuadros que hoy cuelgan en un museo de Oxford. Sí. Pues bien, las 7 lámparas de la arquitectura, donde enumero y desarrollo los 7 principios que deben regir a un artista que quiera crear una obra de arte, sí. Todo el libro está impregnado de mis ideas sobre el arte, la estética, Dios y el arte. Ataco sin piedad el Renacimiento, que es un fraude, y alabo sin embargo el gótico, que es más auténtico, más real, más apegado al hombre, sí, y no esclavo del pasado greco-latino, sí. Y el tercero de los libros es la... Sí. Las piedras de Venecia. Venecia, la Serenísima, el paraíso de las ciudades, como yo lo bauticé en una ocasión. Si por algo el nombre de John Ruskin es conocido, es por Venecia. La visité a lo largo de más de 50 años. No me pregunten por qué, pero no sé italiano. La primera vez que fui tenía 16 años y quedé tan impresionado con la ciudad que no pude impedir caer en brazos de Calíope. No era una muchacha veneciana, me refiero a la musa de la poesía. Atravesé la plaza de San Marcos a la luz de la luna y por el Rialto he andado, lugar sombrío y aterrador del que mucho se ha hablado. El gondolero me ha llevado a la casa donde Byron tanto había gozado.
cerca del Palacio de Foscari, que está justo al otro lado. Oye, hablo de mi infancia. Yo creo que era un niño especial, sí. Al menos tenía una curiosidad enfermiza, un don de la observación increíble y una capacidad de concentración que era la envidia de todos los demás. Yo creo que era debido a mi educación, sí, porque mientras otros niños leían o les contaban cuentos como los hermanos Grimm, a mí me entretenían con versículos de la Biblia, sí, de la Santa Biblia. Y eso era porque mi madre era muy religiosa, casi diríamos que era una fanática, sí, sí. Y estaba obsesionada con la Biblia evangélica. Y por eso pergeñó un plan de estudios para su hijo de 5 años, que consistía que todos los días después de desayunar tenía que aprenderme desde el Génesis hasta el Apocalipsis de memoria. Sí. Mi madre le prestaba especial atención a la entonación, sí, y a la dicción. Sí. Una de las cosas que yo más odiaba era la lectura silábica. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y así un día y otro día. No era de extrañar que cuando llegara la hora de comer, ¡madre, que hay hoy de comer! Mi madre era una profesora muy exigente, casi diría que implacable, sí. Recuerdo una disputa materno-filial a costa de unos versos que decían, ¿cómo era? Revivirá una nueva primavera las cenizas de la urna. Mi madre se empecinaba en que había que poner el acento, la entonación en la palabra cenizas. Y yo, debido tal vez a cierta obstinación infantil, a un sentido del ritmo increíble, y por qué no decirlo, a un oído privilegiado, me empecinaba en que había que poner la entonación en la preposición de las cenizas y la urna, me daba igual. Pues estuvimos 1, 2, 3 semanas y finalmente Johnny Ruskin tuvo que ceder ante la superioridad de una madre victoriana. Qué lástima lo de tu hijo, qué gran pastor ha perdido la iglesia. Y eso que apuntaba maneras, porque siendo un renacuajo, me subía a lo alto de un sofá y decía, hermanos, sed buenos. Ay, qué criaturita. Sí. De la educación se ocupó mi madre, sí. Ella era la que tenía la última palabra. Creo que algunos caballeros de la sala saben a qué me refiero. Estaba obsesionada por impedir cualquier tipo de peligro físico y espiritual. Para lo primero tenía dadas órdenes estrictas a las criadas y para lo segundo se bastaba ella sola. Sí. Se me olvidaba decirles que mis padres eran primos carnales, primos hermanos. Lo digo esto para evitar cualquier malentendido sobre la consanguinidad, porque yo era un niño bastante normal. Bueno, muy normal no era, la verdad. Oh, y ahora me van a perdonar, porque a pesar de que soy un espíritu, la artrosis no perdona. Cada día estoy más convencido que el mejor amigo de un inglés es el té. En casa estaban prohibidos los juguetes, y eso es algo muy triste para cualquier niño. También le apenaba mucho a mi tía la de Croydon, la hermana menor de mi madre, la que no quiso estudiar y después se casó con un panadero. Pues bien,
contraviniendo las normas estrictas de mi madre, me regaló unas marionetas que compró en el zoo, las más grandes que había. Eran de Tanzania, polichinela, eran de rojo y amarillo chillón. Me encantaba cómo las hacía bailar y hablar. I'm Johnny, I'm Punch, I'm Johnny Raskin. Mi madre no se atrevió a rechazar el regalo por miedo a ofender a su hermana. Pero días después yo estuve buscando los muñecos y no los hallé. Al parecer mi madre sabía desdichos de ellos porque decía que no era un regalo adecuado para un niño como yo. Oh, lo que sí me gustaba mucho era hacer agujeros, cavar zanjas. Yo creo que tenía alma de topo. Yo por mí hubiera horadado toda la finca de mis padres. Como no tenía con qué ni con quién jugar, me aficioné a jugar con los animales, con los pájaros y con los gatos, pero no me hacían caso. Y me llevaba bien con los perros hasta que ocurrió lo de León. León era un enorme perro terranova negro, muy peludo, que además era un gran nadador. Y estaba en casa como perro guardián, sí, a prueba. Después de un viaje estival, yo lo primero que quise hacer fue ir a ver a León. Y mi madre estaba de acuerdo. Y le dijo a Thomas, el criado, que me acompañara, pero que me llevara en brazos, porque a pesar de que estaba atado, no se fiaba de León. Cuando llegamos al establo, León estaba comiendo y no nos hizo ningún caso. Yo, cosas de crío, le pedí a Thomas que me acercara para acariciarle la cabeza. Y al pánfilo de Tomás no se le ocurrió otra cosa que hacerme caso. Pensando que quería arrebatarle la comida, el animal, el muy animal, se avanzó hacia mí y me mordió en la boca. ¡Oh! Comencé a salir sangre, sangre. Aquello, más que un niño, parecía un gorrino en una matanza. Y Thomas se asustó mucho y me cogió en brazos y me llevó corriendo a la casa. Y yo no estaba asustado y no lloré. Solo tenía una preocupación, que no lo sacrificara. A Thomas no, al perro. A Thomas no lo despidieron porque estaba muy arrepentido. ¿Y de León? Recuerdo que unos momentos antes de que el doctor me prohibiera hablar, dije: ¡Mamá! Aunque no puedo hablar, sí puedo tocar el violín. El señor Domecq era dueño de la finca Macharnudo en Jerez, que producía los caldos más importantes de Europa, y vivía en París con sus hijas. De una de ellas tal vez les hable después. Pues bien, el señor Domecq confiaba plenamente en mi padre porque sabía que era un hombre honrado y trabajador. Mi padre era comerciante de vinos y importaba los vinos de Jerez a Inglaterra. Y además los llevaba personalmente a los mejores clientes. Bueno, debería haber dicho llevábamos, porque mi madre y yo con 3 añitos lo acompañábamos en esos viajes en carruaje, un carruaje que nos había prestado el señor Telford. Aprovecho para recomendarles ese medio de transporte, que nada tiene que ver con esa máquina infernal que arroja vapor por la boca y que llaman ferrocarril. ¿Cómo comparar esos coches de caballos con los que surcábamos los campos y donde entraba la fragancia de las flores y que con solo alargar la mano podíamos tocar los frutos que el Señor había creado, con ese engendro del demonio con raíles que el cielo confunda? Dios, cómo odio el progreso. Por su culpa todo se deshumaniza. ¡Qué empeño en denostar el pasado y ensalzar lo moderno! Estoy absolutamente en contra de luchar contra el paso del tiempo. Es más, habría que arrancar del diccionario palabras que comienzan por rehabilitación, renovación, restauración y sobre todo renacimiento con mayúsculas. ¿Por qué no conservar
en lugar de restaurar. Yo prefiero una ruina bien conservada que un palacio recién restaurado. Claro que el ilustre arquitecto Violaine de Duc, el apóstol de la restauración, no estará de acuerdo conmigo. Es en la pátina dorada de los años donde debemos buscar la verdadera luz, el color y el sentido de la arquitectura. Es una frase, ¿no? Pero ahora en serio, ¿ustedes se imaginan a la Venus de Milo con brazos? Al torso de Belvedere al que le falta la cabeza, los brazos y parte de los miembros inferiores, como si fuera el pensador de Rodin. La Sagrada Familia de Barcelona, finalizada. ¡Estamos locos! ¡Ah, sí! Los carruajes eran muy cómodos para 2 o 3 personas, sí. Yo como niño disfrutaba mirando el paisaje e imitando todo lo que veía, sí. Tratando de emular al cochero, me sentaba ahorcajada sobre un cojín y daba manotazos a diestro y siniestro. Bueno, más bien a los muslos de mi padre, el cual soportaba estoicamente los embates de su hijo. Si aquello era un juego infantil, hasta que se le ocurrió la descabellada idea de regalarme una fusta. Todavía recuerdo el olor al alimento que mi madre utilizaba para darle friegas en las piernas a mi padre. Mi padre era un vendedor excelente y tenía un método infalible para contentar a las personas no satisfechas con la calidad de un vino. Llegaba a convencerles de que si no les gustaba determinado vino es porque no tenían el paladar lo suficientemente desarrollado para degustar semejante ambrosía y se animaba a que siguieran intentándolo. También era un jefe excelente y trataba a sus empleados como si fueran de la familia, sí, sí. Pero mi padre tenía un pequeño defecto. Y lo digo admirando a mi padre, porque yo a mi padre lo admiraba e incluso lo quería. Y era que exigía a sus empleados 2 cosas. Lealtad, algo muy loable, y la otra era incompetencia. Sí, incompetencia. Porque mi padre no soportaba que nadie fuera mejor que él. Es más, disfrutaba con los errores de los demás para poder él enmendarlos. Adele ha sido la persona que más he querido en mi vida y que más me ha hecho sufrir. Tal vez porque fue mi primer amor y porque nunca me hizo caso. Mis padres no estaban preocupados de que yo pasara tantas horas con las niñas porque nunca había demostrado interés por el sexo opuesto. Y además, debido a mi educación religiosa, pensaban que estaba vacunado contra los peligros de la carne. Adele destacaba aún más en presencia de sus hermanas. Era alta, esbelta, un poco coqueta. Yo, a mi apocamiento y timidez habitual, había que sumarle cierta arrogancia patriótico-protestante que hacía que cuando estaba en público me sintiera fuera de lugar y adoptara un aire pedante. Y cuando estaba en presencia de mi querida amiga española, pues elegía temas que pensaba que era de su agrado, como la Armada Invencible, la batalla de Waterloo. Por cierto, cuando tenía 10 años escribí una obra de teatro de 2 actos por el cumpleaños de mi padre. Y también debatíamos, bueno, más bien era un monólogo sobre temas como la transubstanciación, ¿no? Interesante. También escribía relatos y poemas, y la respuesta de Adele a todos mis desvelos intelectuales y literarios era la misma: mofa y desprecio. A mí no me importaba que se burlara de mí, con tal de verla feliz. Pero cuando se marchó a Francia con sus hermanas, le escribí una carta de 7 hojas, escritas en mi francés, donde le confesaba la desolación en la que me hallaba sumido, solo,
en mi casa de Herne. Adele no me contestó. Dos de sus hermanas, apiadándose de mí, me escribieron diciéndome que efectivamente Adele había recibido la carta y que se había reído mucho con mi redacción en francés. Creo que les di tanta pena que no me confesaron que también se había reído del contenido de la carta. Pero no fue así. Inasequible al desaliento. Escribí una tragedia con Venecia de fondo. La protagonista, la bella Bianca, sería el alter ego de Adele y tendría las virtudes de Desdémona y la belleza de Julieta. Sí. Nunca el amor y Venecia serían descritos de igual manera. Desgraciadamente para mí y afortunadamente para ella no concluí la tragedia y por tanto no la leyó. Pero supongo que su respuesta habría sido la misma: mofa y desprecio. Como no conseguía arrancarme a Adele de la cabeza, mis padres, preocupados también por mi salud, decidieron poner tierra de por medio y nos dirigimos a Suiza, pensando que el aire de las montañas le sentarían bien a mis cansados pulmones. De Suiza me gustaba todo, los paisajes, sus gentes, sobre todo la gente de la zona rural, que eran gente laboriosa, trabajadora, se dedicaban al pastoreo, a hacer quesos y a hacer relojes también, sí. A mis padres también les gustaba mucho Suiza y no desaprovechaban la ocasión, sobre todo mi madre, de decir que los cantones más sucios eran los católicos. Llevaba una libreta siempre conmigo donde escribía ciertas reflexiones o apuntes rápidos y siempre lo he llevado conmigo. Debo decir de mis padres que siempre apoyaron mis locuras, a pesar de que mi padre odiaba el frío y mi madre las alturas y la suciedad. Solíamos ponernos de acuerdo con los itinerarios y mi padre y yo coincidíamos en nuestros gustos artísticos, hasta que ocurrió algo, no en Suiza, sino en Pisa. Después de visitar la preciosa capilla de Santa María de la Espina del siglo XIII, gótico, y tras salir de la iglesia transportado, mi padre va y dice: Johnny, ¿cuánto crees que debemos pagarle al cochero? Yo acababa de sufrir el síndrome de Stendhal, ese arrobamiento ante la acumulación de belleza, el éxtasis que sufrían los místicos. Y va mi padre y me habla de dinero. La espectral aguja de Santa María de la Espina aún permanece clavada en mi corazón. De ánimo, volví a Oxford a completar mis estudios y me licencié. Años después me nombraron catedrático de arte. Yo estaba entregado a mis clases y procuraba no asistir a los eventos sociales, a las comidas oficiales, eso lo odiaba. Pero en una ocasión el decano Henry Liddell me invitó a una cena de gala donde iba a asistir la princesa de Gales y el primer ministro de Israel, y no me pude negar. Les cuento esto no por el hecho en sí de estas personalidades, que ya de por sí es interesante saberlo, sino por algo que ocurrió días después. Se me olvidaba decirle que Henry Liddell era el padre de Alice, la niña que inspiró a Charles Dodson, Lewis Carroll, para su Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas. Como he envidiado siempre a mi amigo Carroll, con una sola obra alcanzó la inmortalidad literaria, yo con 40. Es curioso porque a veces las obras superan al autor. James Matthew Barrie, pero si digo Peter Pan. Lewis Carroll era un matemático excelente y un gran fotógrafo. La reina Victoria, emocionada por la lectura
de los libros de Alicia, pidió que le enviasen toda la obra de Lewis Carroll. Pobre monarca, cuando vio que toda la obra de Carroll, aparte de Alicia, eran tratados de matemáticas. Pues bien, volviendo a la anécdota, les diré que Alice, junto con Enid y Rhoda, las hijas del decano Little, me invitaron a tomar el té y a oírlas tocar el piano, aprovechando que sus padres estaban fuera. Yo estaba encantado. Pero cuando estábamos en medio de la velada, debido al cambio del tiempo, se presentaron sus padres. ¡Oh! Aquello fue un momento muy embarazoso. Pero los ingleses tenemos una solución para todo. Hay algo que se llama understatement, que es un subterfugio para rebajar la tensión en momentos dramáticos, y recurrimos a algo tan británico como hablar del tiempo. Ignoro si les molestó mi presencia sin haber avisado, pero no se despegaron de nosotros toda la noche. Pues bien, durante la cena yo notaba que el primer ministro de Israel me miraba, sonreía, cuchicheaba, con ojos maliciosos, pero no le di importancia. Cuando finalizó la cena y la princesa y el primer ministro saludaban al claustro de profesores, apareció por allí Rhoda, la hija mayor, con un vestido precioso, parecía una diosa. Se hizo el silencio y en aquel momento de Israel aprovechó la ocasión para ir a saludarla y decir: imagino que es la joven en cuya educación artística el profesor Raskin está tan interesado. Dios, hice que la tierra me tragase. Uno de mis alumnos, el más brillante, era un muchacho irlandés, Wilde, Oscar Wilde, sí. Era muy ingenioso, pero no le gustaba el ejercicio físico. Recuerdo que en una de nuestras salidas al campo, al limpiar los caminos, vimos enseguida a Oscar resoplando sentado en una piedra. Cuando le preguntamos qué le ocurría, soltó uno de sus aforismos: cuando tengo tentación de hacer ejercicio, me siento hasta que se me pasa. Todos reímos la ocurrencia, sí. Pocos sabíamos nosotros y él que terminaría sus días en el extranjero, solo y arruinado. La misma sociedad victoriana que lo había encumbrado ha asistido a sus estrenos. No tuvo inconveniente en condenarlo a 2 años de trabajos forzados por un delito contra la moral pública. Cuando salió de la cárcel, Wilde no era sino un pálido reflejo de lo que había sido. Es famoso por sus comedias, por sus cuentos, por sus aforismos, pero hay un texto que escribió en la cárcel, una carta de más de 100 páginas, que escribió a su amante Lord Alfred Douglas, más conocido por Gossip, un muchacho malcriado que lo llevó a la ruina, que es uno de los textos más bellos en lengua inglesa. Más tarde se publicaría con el nombre de Profundis. ¿Pero qué hago yo hablando de otros autores, cuando yo he venido aquí a hablar de mi libro? Algunos amigos bien intencionados me piden que no hable de ciertas cosas, y de hecho no lo hago en el libro. Pero a estas alturas de mi vida, o mejor dicho, de mi muerte, desoigo las voces que me piden que me calle. Al fin y al cabo soy un espíritu libre. Se llamaba Rose Latouche, mi preciosa rosa irlandesa. Cuando cumplió 17 años, le declaré mi amor. Al principio estaba un poco confusa y me pidió más tiempo. 3 años después, rechazó mi propuesta con el pretexto de ciertas diferencias de tipo religioso, también la diferencia de edad. Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón es que sus padres se oponían a nuestra boda, por algo que supe después, y es que alguien había hablado mal de mí.
no pensaba hablar de ello. En el libro no hablo de ello, pero creo que tienen derecho a saberlo. Mi mujer, quiero decir, la que había sido mi mujer, dijo infamias de mí. Empozoñó nuestra relación y ya no volví a ver nunca más a Rose. Solo nos intercambiamos unas cartas. ¿Sí? Supe que había contraído una enfermedad nerviosa y daba muestras de desequilibrio mental. Rose murió a los 27 años y yo quedé sumido en un estado de melancolía tal que no me recuperé del todo. Creo que he abierto la caja de Pandora y llegado a este momento creo que lo mejor es que les hable de uno de los momentos más aciagos de mi vida. En 1840 vino a visitarnos una niña de 12 años, una pariente lejana, Euphemia Gray, Effie Gray. Era una niña encantadora, con una gran curiosidad, y al saber que yo era escritor, me retó a que escribiera un cuento de hadas. Yo me negué porque mis inquietudes literarias iban por otro camino, pero tiempo después, en un balneario donde me recuperaba de mi salud, escribí The King of the Golden River, el rey del río dorado, un cuento de hadas al estilo de los hermanos Grimm. Su protagonista Grimm tenía la misma edad que Effie. No lo escribí para publicarlo, sino para contentarla. 9 años después lo publiqué y tuvo cierto éxito porque se leía mucho en los colegios ingleses. Cuando cumplió 19 años, le propuse matrimonio y aceptó. Nos casamos en Escocia. Mis padres no pudieron asistir. Días antes del enlace, su padre me confesó que no disponía de fortuna y por tanto no podía aportar dote. No me importó, seguí adelante. Como caballero inglés, me propuse cultivar su espíritu y su intelecto, como el Pigmalión. Graso error. Effie enseguida dio muestras de ser una persona egoísta, malcriada y descarada, sobre todo con mi madre. Solo quería divertirse, acudir a fiestas, a eventos sociales. Como el ambiente se iba enrareciendo, decidí que podíamos marchar a Venecia, la ciudad del amor. Bueno, también tenía que hacer allí unos estudios. Nos instalamos en el Hotel Danieli y alquilé una habitación doble que me costaba 27 chelines con 7 peniques al día. Ella al principio estaba contenta, paseando por sus calles, sus canales, y asistiendo a bailes y espectáculos. Yo pasaba el tiempo encaramado en unos andamios que yo mismo pagaba, junto a capiteles, columnas y arcos. Puedo decir sin jactancia que catalogué edificios a más de 8 kilómetros a la redonda. Me leí 500 tomos de archivos. E hice cientos y cientos de dibujos arquitectónicos. Y gracias a ello, después pude publicar Las piedras de Venecia. Pero a los pocos meses, Effie se cansó de llevar una vida banal y quiso que volviéramos a Inglaterra. Yo me negué porque tenía que seguir haciendo estudios, pero en aras de la convivencia volvimos a la casa de mis padres, donde pronto dio muestras de desvarío, porque un día, no se lo van a creer, me propuso que nos fuéramos a vivir los dos solos. ¿Pero por qué si lo teníamos todo? Un estudio, una biblioteca, todo. Y mi madre la encontró un día frunciendo una de mis camisas. La esposa de John Ruskin comportándose como si fuera una vulgar criada. Las cosas estaban llegando a un límite que mis padres me pidieron, me rogaron que nos fuéramos a Escocia, la tierra de ella. Bueno, también yo tenía que hacer allí, dar unas conferencias. Y alquilamos una choza en un lugar paradisíaco. El aire de las montañas le sentó muy bien a Effie. Estaba más tranquila.
nos acompañaba un joven pintor, Jean Everett Millet, un joven pre-rafaelista, sí, y además le encargué un retrato para potenciar su carrera. Y además, para hacer compañía a mi esposa mientras yo estaba dando conferencias en el norte. Todo iba bien. Pero cuando volví, me di cuenta de ciertas miradas, ciertos cuchicheos, ciertos silencios cuando yo entraba en la habitación. Claro, ustedes pensarán, figuraciones de un marido celoso. No, tengo pruebas. Y no permití que se volvieran a ver. Días después, con la excusa de ir a visitar a su familia, Effie no regresó. Poco tiempo después recibí una carta. Era una demanda de nulidad matrimonial, donde se me acusaba de que no... Es muy embarazoso para mí. No había cumplido con mis deberes maritales. En el juicio llegó a acusarme de impotencia incurable, a mí, a John Ruskin. Naturalmente intenté demostrar que desvariaba, que era una persona desequilibrada, presentando incluso testigos de mi entera confianza, pero todo fue inútil porque ella consiguió arrastrar mi apellido por el fango. Me hizo ser el haberreír de todos y además mintió. Mascarona. Sí, sé lo que están pensando. ¿Cómo pudo prosperar la demanda de él? Fui a visitar a un médico, sí. Y logró demostrar que después de 6 años de convivencia seguía siendo pura. Virgen. ¡No me miren así! ¡No me juzguen! ¡No se atrevan a juzgarme! ¡Ella mintió! Ella mintió. Cuando la conocí era una niña preciosa, era como un querubín, como una figurita de porcelana, como esas vírgenes de San Angélico. Pero después tuvo que crecer y se hizo una mujer. Y cuando llegó la noche fatídica, ella estaba en la cama allí, mirándome con aire de deseo. Yo me quedé paralizado, sentí repugnancia. Y no pude con tanta impudicia y salí corriendo de la habitación. Y nunca más volvimos a hablar del asunto y quedó claro que nunca consumaríamos el matrimonio y por tanto renunciábamos a tener hijos. Pero ella no se conformó y se tuvo que enamorar de ese pintorzuelo. Y al cabo de los meses se casó con él. ¿Quieren saber por qué Effie se oponía a mi matrimonio con Rose? No lo hizo por altruismo, ¿no? Porque ella temía que si yo me casaba con Rose y tenía descendencia, su demanda de nulidad carecería de sentido y se demostraría que había mentido. Y lo que es peor, su matrimonio con Millet quedaría anulado y sus 8 hijos serían considerados bastardos. Por eso lo hizo. Afortunadamente el destino quiso castigarlos y murieron antes que yo. Incluso ella jamás fue recibida por la reina Victoria, ni pudo acudir a ninguna fiesta por la reina presidida. Menos mal que alguien puso algo de cordura en medio de tanto dislate. He de confesarles que a pesar de todos los honores recibidos, la fama adquirida, reconocimiento en todo el mundo, tengo la sensación, mejor dicho, el convencimiento de que nunca nadie me ha querido jamás. Y lo que es peor, que yo estaba incapacitado para querer a nadie. ¿Saben por qué? Porque mientras los niños normales jugaban con otros niños normales,
y recibía las caricias normales de sus madres, yo tenía que aprenderme los dichosos versículos de la Biblia, y si no era castigado. Porque cuando era un adolescente, en lugar de hablar de cosas intrascendentes con las muchachas, de reírme y de hablar de amor, me dedicaba a dibujar gráficos sobre los movimientos de tropas en la batalla de Waterloo. Por eso Adele se burlaba de mí, porque era un ser patético, como lo he sido toda mi vida. Daría todo lo que he conseguido por ser una persona normal, por haber rozado, aunque solo fuera una vez, la felicidad, por haber amado y haber sido correspondido. Bueno, después de esta confesión católico-protestante, creo que ya es hora de que parta. Sí. ¿Ya saben algo más de mí? Cuando oigan el nombre de John Ruskin, seguramente se acordarán de un viejo erudito con aptitudes artísticas, o más bien ya artríticas. Alguien que solo aspiraba a ser feliz y no lo consiguió. Buenas noches.